Bueno, en América Latina yo creo que la censura es una constante que se manifiesta de distintas maneras en cada uno de los países y regiones y que además pues genera, es un continente, digamos una región donde hay altísimos índices de pobreza, de desigualdad y pues obviamente el hecho de que existe una prensa que no es libre o plenamente libre en buena parte de sus países lo que hace es profundizar esos niveles de pobreza y de desigualdad. Empiezo como por un primer grupo de países dentro de los cuales se ubicaría Colombia, donde la violencia contra la prensa es digamos importante y donde no existen suficientes garantías para ejercer el periodismo. Estamos hablando de lugares como Guatemala, Honduras, México, Brasil, Bolivia en alguna medida, Paraguay, donde por distintos factores, muchos asociados a crimen organizado, a conflictos entre fronteras, a tráfico de drogas, los periodistas al abordar este tipo de circunstancias pues son presos de estas mafias y obviamente esto genera un clima de autocensura muy potente. O sea, la dificultad o digamos el problema más grande no es solo que asesinen un periodista o que lo amenacen, sino que la sociedad se priva de recibir esa información que puede ser relevante para tomar decisiones en el futuro y además pues existe un efecto de autocensura en el resto de colegas. El segundo grupo, digamos, de países, digamos, yo los llamaría como las nuevas agendas legislativas en materia de libertad de expresión, que lamentablemente muchas de ellas son, digamos, se originan con unas motivaciones muy altruistas, muy democráticas, democratizar la información, pluralidad, etcétera, pero que yo creo que adolecen de un componente central y una, digamos, pasan por encima de una de las conquistas más grandes de la libertad de expresión, que es la prohibición de la censura previa. Es decir, cuando este tipo de legislaciones apuntan a un control de contenidos donde existen autoridades que sin un nivel adecuado de independencia pueden determinar cuáles son los discursos que son útiles para la democracia y cuáles son excluidos o inconvenientes para la democracia, nos encontramos en un problema muy grande, muy relevante, sobre todo porque lugares como Ecuador, por ejemplo, donde este tipo de disposiciones han llevado a absurdos como la solicitud de rectificación de una caricatura, que de entrada ya es difícil pensar cómo se rectificaría una caricatura, pues solo conllevan a que algunos discursos sean favorables para la democracia bajo la lógica estatal y otros inconvenientes. Y pues obviamente la libertad de expresión se ha protegido históricamente desde una perspectiva de derechos civiles y políticos, donde es, digamos, no solo es conveniente, sino que es saludable y se debe fomentar que existan disensos, que existan opiniones contrapuestas, y cuando existen autoridades que están legitimadas vía legal para considerar qué discursos son convenientes o no, pues tenemos un nivel de exclusión muy fuerte de un sector que puede ser crítico incluso a los mismos gobernantes. Ahí nos estamos haciendo referencia a disposiciones que se han tomado en países como Venezuela, Ecuador, pero al mismo tiempo existen otras iniciativas de regulación que incluso no han sido implementadas a la espera de que órganos del poder público digamos, estudien la legitimidad y la protección a la libertad de expresión. Me refiero concretamente a la iniciativa legislativa de Uruguay, donde si bien es una ley ya aprobada, a partir de una serie de demandas de sectores que no están de acuerdo, es el Tribunal Constitucional el que está estudiando, y esta ley por disposición del gobierno uruguayo no ha sido implementada, precisamente porque creo que antes de llevar a cabo estas iniciativas es importante que se blinde, que no tenga ningún potencial de ser una ley mordaz. 070. Nuevas historias. Nuevas voces.